Buenos días, amigos y amigas televidentes, bienvenidos a un programa especial de Pulso Político en este domingo 16 de junio. Mi nombre es Ámbar de Pérez y he sido invitada por la producción de este programa en ausencia de su director, Carlos Rabascal. Él se recupera de un quebranto en su salud, pero conocemos que lo está superando y muy pronto nos acompañará. Deseo expresar al mismo tiempo mis felicitaciones a todos los padres que nos están viendo, que están celebrando junto a sus familias el Día Internacional del Padre, muy merecido, por cierto, así que disfrútenlo. Nuestro programa tratará hoy en vivo la aprobada Ley Orgánica de Comunicación. Pasaron 1.302 días para que en una mayoría desbordante de 108 votos a favor se reconociera el legítimo mandato constitucional del pueblo ecuatoriano. Nuestro país cuenta ahora con una ley de comunicación que garantiza los derechos ciudadanos a una apropiada y responsable información, así como las garantías plenas en la equidad de frecuencias, el respeto al ejercicio profesional del periodista o comunicador social y la administración en el cumplimiento de lo aprobado en esta ley. Hemos invitado para nuestro diálogo a representativos de nuestra sociedad. Conozcamos el panel que nos acompañará durante 55 minutos de programa. Rommel Jurado, doctor en jurisprudencia, candidato a doctor en Derechos Fundamentales en la Universidad Carlos III de Madrid, jurista responsable de la elaboración del anteproyecto de la Ley Orgánica de Comunicación desarrollado por CIESPAL. Gisela Dávila, licenciada en Comunicación Social, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, directora ejecutiva de la Coordinadora de Radio Popular Educativa del Ecuador, CORAPE. Luis Dávila Loor, comunicador social, máster en Comunicación y Políticas Públicas por Flaxo Ecuador, ex consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, actual coordinador general de comunicación de la Asamblea Nacional. Isabel Ramos, comunicadora social, doctora en curso en la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina, directora de la Maestría en Comunicación y Opinión Pública en Flaxo, Ecuador. Y de inmediato les voy a explicar la dinámica de este programa a los invitados, así que en primer lugar muchísimas gracias por aceptar expresar sus criterios en Pulso Político. La dinámica de esta charla tiene como participación individual de exposición para cada uno de ustedes un tiempo máximo de 2 minutos. Mi participación como moderadora me permite formular las interrogantes para cada participación. Si alguno de ustedes desea pedir un punto de orden para adoptar o debatir alguna expresión en particular, me la solicita y tendrá 1 minuto para su participación. Pulso Político ha elaborado también una nota periodística de introducción al tema y ha consultado la opinión de expertos para un completo entendimiento y análisis de nuestro tema. Bien explicada entonces la dinámica del programa, los invito a ver el reportaje introductorio elaborado por Carlos Andrés Núñez. Veamos. Este viernes 14 de junio, la Asamblea Nacional votó y aprobó el proyecto de ley de comunicación. Para los y las ciudadanas es un derecho y una garantía en esta ley el ejercicio pleno de los derechos de comunicación. La propuesta tuvo un debate que demoró casi 4 años y pasó por una consulta popular hasta ser aprobada. Se trata de un mandato constitucional, por lo tanto era necesario hacerlo y por lo tanto además el Ecuador lo requería, una ley de comunicación. Entre otras cosas, el cuerpo legal, que consta de 119 artículos, propone la reversión de frecuencias obtenidas de manera ilegal y redistribuir el espectro radioeléctrico, 33% a medios privados, 33% a los públicos y el 34% a los comunitarios. Ya no solo será lo privado lo que reine en cuanto a los medios de comunicación. Que los artistas ecuatorianos, los productores, cineastas, tengan hoy por fin una ley que los proteja. Nunca nosotros en la historia habíamos tenido voz, ni tampoco algún tipo de frecuencias, y gracias a esta ley pues se nos ha apoyado. La normativa también incluye criterios relacionados con la responsabilidad ulterior, el derecho a la rectificación y a la réplica. Por ejemplo, en el artículo 18 se prohíbe la censura previa por parte de una autoridad, funcionario público, accionista, socio, anunciante o cualquier otra persona que revise, apruebe o desapruebe los contenidos previos a su difusión. Estamos desarrollando lo que tiene que ver con la prohibición de la censura previa. Si
se cumple todo lo que se está proponiendo, yo creo que se mediría en la información que se va a dar y se daría una noticia más democrática. También contiene artículos que evitarán la difusión de información de tipo sexista, xenofóbica, racista y atentatoria contra menores de edad. Pero hay dos temas que preocupan. Sobre todo los dos últimos que han sido incorporados por el asambleísta ponente, que tienen relación primero con el tema del linchamiento mediático y segundo con la Superintendencia de Información y Comunicación. Son aspectos que yo creería faltan de debatir, faltan de definir, no son precisos y por lo tanto se presta a la posibilidad de interpretación y eso, a mi juicio, es un poco riesgoso. Y es que en el caso del linchamiento mediático se debe observar con especial atención el alcance que tendrá esta norma. Es sumamente peligroso que se vayan a controlar las redes sociales y también la difusión de noticias a través de la internet y la web, dejando a salvo únicamente si se trata de datos personales. En este punto me parece una ley demasiado invasiva, debería quedarse con los medios formales regulares. La consulta popular del 2011, la mayoría de los ecuatorianos le dijimos en las urnas al país y a la asamblea que queríamos un consejo de regulación, justamente para que expida las normas que vayan a regular el tema tan importante para el país como es la comunicación, de quienes la promulgan, de quienes la promueven y también de quienes la recibimos. Una superintendencia de comunicación que de aquí en adelante tendrá un papel fundamental en la garantía de los derechos colectivos, pues regular el quehacer comunicativo del país tiene que ver con vigilar y supervisar uno de los más valiosos bienes públicos, la información. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Bueno, y con esto vamos a hacer ya el primer análisis, y es que aprobada la primera normativa del Ecuador que rige la actividad periodística y el espectro radioeléctrico respectivamente, les consulto a ustedes. Con la nueva ley de comunicación se protege la libertad de información en apego al respeto que todo ecuatoriano expresó como mandato constitucional, y esto les consulto también a propósito del comunicado que acaba de sacar hoy la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos y que me ayudo en la tablet. Aquí se señala que, bueno, se pone el peligro porque habrá un exceso de propaganda gubernamental, además peligros para el Internet. Y comienzo con usted, Rommel, ¿cuál es su criterio al respecto? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Déjeme sumarme primero a la felicitación que he hecho a todos los padres del país, empezando por el mío. Feliz día, papá. Esta ley es un salto democrático cualitativo muy importante, porque no solamente permite el acceso a la información o la distribución de información, permite ejercer los derechos de la comunicación en una perspectiva mucho más amplia de lo que hasta ahora habíamos conocido. Esta ley permite democratizar la palabra en el sentido de que todas las personas podemos ahora acceder a los medios de comunicación e incluso, si nos organizamos, tener medios de comunicación propios para comunicar nuestras ideas. Hacerlo con respeto y hacerlo con responsabilidad es un deber para los otros ciudadanos. Establece con claridad los límites de los poderes públicos, los límites de los poderes privados y sobre todo el alcance de los derechos para los ciudadanos. Desde mi perspectiva es un salto cualitativo positivo y revolucionario en favor de todos y todas. Isabel, y desde el punto de vista también del comunicado al que hacemos referencia, ¿qué se puede decir sobre esta preocupación que tienen los de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos? Bueno, yo diría inicialmente que esta preocupación es una preocupación por privilegios que han sido en periodos anteriores tutelados, incluso subsidiados por el mismo Estado. Esto entonces realmente es una preocupación que es una preocupación por patrimonio, digamos, una preocupación por intereses económicos que se disfraza de preocupación por la libertad de expresión y preocupación por los derechos de los ciudadanos. ¿Por qué razón? Porque en una sociedad de mercado, en una sociedad en donde es el mercado el que regula las posibilidades de acceso a la palabra pública, es indispensable la intervención del Estado, precisamente para ofrecer oportunidades a quienes no las han tenido, de articular sus demandas, de peticionar a las autoridades. Y esto no está dicho solamente por las personas que tenemos criterios sobre la transformación de las sociedades, criterios de que hay
hay que derrotar las estructuras tradicionales de poder. Esto está dicho por teóricos liberales incluso, es decir, la doctrina política liberal ha dicho esto: es indispensable que la palabra pública y el acceso a poder ponerla en la esfera pública sea repartido de otras maneras. Entonces, esta es una ley, desde mi perspectiva, en sus contenidos sustanciales, que termina con el monopolio privado en los medios de comunicación, ofrece oportunidades de redistribuir el discurso público y de poder reflejar la gran diversidad lingüística, social, cultural, económica que tiene el país, y mejora las posibilidades de acceso, es decir, combate la desigualdad. Esto hay que celebrarlo, a pesar de que los ecuatorianos seamos poco conformistas, protestones, y ante lo que no conocemos nos opongamos sistemáticamente. Lo primero que hay que decir es que la palabra pública tiene una oportunidad histórica de estar redistribuida con criterio social. Esto hay que celebrarlo. Muy bien, Isabel. Luis, quería un poco partir de lo que estaba señalando Isabel en lo que tiene que ver con el servicio público de la comunicación, que este es un concepto que también está preocupando a determinados actores de la sociedad, el convertir la comunicación en un servicio público. A ver, comencemos diciendo que esta ley, como nunca antes, plantea lo que ya Rommel dijo, que la comunicación es un derecho de la ciudadanía, es un derecho absolutamente de todos y todas los ecuatorianos. En ese sentido, hay la necesidad de que se preste un servicio público para favorecer ese derecho. Pongamos el ejemplo. Hay el derecho a la educación, hay el derecho a la salud. Muy bien. Para esos derechos hay un servicio público privado y público que brinda a la ciudadanía la posibilidad de ejercer ese derecho. Exactamente lo mismo pasa con la comunicación en este momento. Exactamente lo mismo. Hoy más que nunca es un derecho público el de la comunicación, y por lo tanto tiene que haber servicios que le permitan a la ciudadanía ejercer ese derecho. Pero yo quisiera decir lo siguiente: en ese comunicado de AED, porque por ahí se comenzó, ¿sí?, hay un montón de cosas o que son mentiras descaradas, o que no entendieron nada de lo que se trata en la ley de comunicación, porque ahí se dice ley de medios en primer lugar, y esto es una ley orgánica de comunicación. Desde ahí partamos para darnos cuenta de lo que sienten ellos en este momento. Ellos, los medios, se creen los propietarios de la comunicación. No, hoy es un derecho público de la ciudadanía, no de ellos. Pero fíjense ustedes que en el encabezonamiento de eso dice ley de medios. Sí. O sea, es para ellos la ley, no para el resto, ¿sí? Y se plantea, y bueno, hay cosas ahí que hay para debatir, lo de la censura previa, que se dice ahí que va a haber censura previa. No han leído la ley. En la ley hay un capítulo enorme que prohíbe la censura previa, y prohíbe por esto y por lo demás allá. Y sin embargo ahí están diciendo que va a haber censura previa. Vamos con Gisela para analizar otro de los puntos que plantea también este comunicado, lo que tiene que ver con Internet. ¿Se va a controlar el Internet? También era una preocupación que planteó uno de los asambleístas que salió en la nota que nos precedió. ¿Se va a controlar el Internet con esta ley? Muchas gracias, muy buenos días. Bueno, nosotros de lo que hemos leído y hemos logrado analizar, vemos que el Internet está protegido en primer lugar para las personas. La información personal que se pase ahí no va a ser sujeta de ninguna sanción, de ningún control, salvo que atente a otras leyes del Estado. Y en segundo lugar, en los medios de comunicación de lo que se habla es que el medio tiene responsabilidad de lo que publica en su página web y de lo que emite a través de Internet. Eso es una responsabilidad que se la tiene que tener no solo en el espectro radioeléctrico, en la frecuencia, sino que se la tiene que tener respecto a todas las herramientas que se utiliza como medio de comunicación. Eso nos parece fundamental en el sentido de que hay otros artículos que hablan de la responsabilidad ulterior y del derecho a la réplica, porque todas las personas también que se sientan afectadas por un medio de comunicación pueden replicar y pueden tener el mismo espacio para hacerlo. Eso no es nuevo, eso ya había en la ley anterior de radiodifusión y televisión, pero se la recoge en esta con argumentos también para poder ejercerlo.
porque sí ha pasado mucho en el país que los medios, por más que no han cumplido, y por más que se les pide por cartas, se les pide por llamadas telefónicas una rectificación, no la hace. Entonces eso sí tiene como herramientas para que a través de esta ley se pueda ejecutar y que la ciudadanía se sienta también de alguna manera protegida de que los medios no van a atentar contra su dignidad, contra su honra, porque también hay artículos que se refieren a ese tema. Y de hecho del linchamiento mediático hablaremos más adelante. El principio de la Ley de Comunicación redacta normas deontológicas que regirán tanto para personas naturales como jurídicas que participen en el proceso de la comunicación de información. Esto no es más que la ética sobre la dignidad humana, el ejercicio profesional y las prácticas de los medios de comunicación social, formulando normas que prohíban la censura previa, la responsabilidad ulterior, el derecho a la rectificación, el derecho a la réplica como un todo, para recibir de los medios de comunicación información de relevancia objetiva, contrastada y veraz. Doctora Isabel, ¿se ha fortalecido de esta manera el ejercicio pleno del comunicador social y de las empresas de comunicación? Varias cosas aquí que tienen que ver con estos temores, ¿no es cierto? He escuchado en varias exposiciones de quienes no acuerdan con que exista una ley de comunicación, entonces se van a oponer a todos los contenidos sistemáticamente, que las normas deontológicas no se pueden prescribir, porque las normas deontológicas son del fuero privado de cada quien. Entonces, bueno, primero las sociedades no podrían organizarse alrededor de esto, pero una cosa práctica importantísima, el incumplimiento observado, denunciado ante la autoridad competente, tiene como penalidad, vamos a decir, una amonestación escrita, en tanto y en cuanto esto no constituya una infracción, dice, que amerite otra sanción o medida administrativa que establezca la ley. ¿Qué quiere decir esto? La inobservancia, esto tiene una capacidad pedagógica, este artículo. ¿Por qué razón? Porque en la práctica de los medios de comunicación privados ha primado el lucro económico y, bueno, esto ha promovido que nos salteemos ciertas cuestiones, que las normas éticas estén ahí como una cuestión decorativa muy bonita, pero establece también una exigibilidad, es decir, hay una autoridad competente a la cual el ciudadano, quien se sienta afectado, pueda llegar y hacer un reclamo. ¿Para qué? Para que esta persona, este medio de comunicación, sea amonestado. Es decir, le estén llamando la atención, no está cumpliendo usted unas normas éticas que, si es que tomamos en cuenta los códigos de ética que han socializado en los últimos años los medios de comunicación, lo que se enseña en las facultades y escuelas de comunicación, yo creo que esto no tiene ni más ni menos que esos principios, pero esos principios se vuelven tema de debate público en el momento en que hay una instancia oficial a la cual se puede acudir y en el momento en que hay una amonestación, es decir, un pronunciamiento que pone sobre la mesa que alguien no cumplió y que esto se pueda debatir. Vamos con Rommel en el sentido de que estamos hablando de que se va a tener la posibilidad de solicitar o exigir más bien rectificaciones y todo, pero ¿hasta dónde llega la capacidad sancionadora? Usted que ha participado bastante de este proyecto de ley, ¿hasta dónde llega la capacidad sancionadora? Porque se dice que incluso se puede cerrar medios de comunicación. ¿Hasta ahí se puede llegar? No, esto es falso, absolutamente falso. En la Ley Orgánica de Comunicación no se establece la posibilidad para ningún organismo público ni de suspender medios de comunicación y mucho menos de cerrar medios de comunicación. Las sanciones en términos generales son pedirle disculpas públicas a las personas a las que se ha agredido con información falsa, imprecisa, inexacta o injuriosa, publicar esas disculpas públicas para que el resto de la ciudadanía sea consciente de que se están cometiendo errores y que deben enmendarse, y solamente en los casos en que se reiteran las agresiones contra los ciudadanos procede una multa, que es del 10% del promedio de las utilidades obtenidas en un mes por un medio de comunicación. Y si reiteraran dentro de un año este tipo de agresiones, pues la multa es lo cobrado en el año anterior. Esas son las sanciones más fuertes que existen. Son sanciones que están buscadas a lograr que los medios de comunicación respeten a los ciudadanos y respeten los derechos de los ciudadanos.
porque no se puede expresar desprecio por los derechos vulnerando constantemente a través de la palabra la honra, la imagen, la familia, la privacidad de las personas. Con esto nos vamos a ir a una pausa, pero quédese con nosotros. Estamos hablando de la Ley de Comunicación que ya fue aprobada el pasado viernes, un tema muy interesante, así que no se vaya, esto es Pulso Político. Seguimos en Pulso Político y estamos analizando la aprobada Ley Orgánica de Comunicación. Nos acompañan en el set el doctor Rommel Jurado, jurista experto en temas de comunicación, la doctora Isabel Ramos, directora de la carrera de posgrado de Comunicación y Opinión Pública de la Flaxo, el magíster Luis Dávila, director de Comunicación de la Asamblea Nacional, y la licenciada Gisela Dávila, directora ejecutiva de la Coordinadora de Radio Popular Educativa del Ecuador. Así que, estimados amigos y amables televidentes, los invito a conocer el criterio externo del magíster José Villamarín, decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad Central, sobre un punto específico de la Ley de Comunicación. Veamos. Quiero comenzar expresando mi más rotundo rechazo a un articulado de la Ley de Comunicación respecto a la conformación del Consejo de Regulación. Allí de un solo plumazo se eliminó al representante de las facultades de comunicación social del país y se lo relega solamente como parte del Consejo Consultivo de ese Consejo de Regulación. Me parece que es inadmisible, inaudito aquello. Por otro lado, considero que en los tipos de medios que aparecen ahora en la ley, que son públicos, privados y comunitarios, hace falta una nueva tipología, que es la de medios gubernamentales. Y esto por el simple hecho de que se está confundiendo medios públicos con gubernamentales y flaco favor se le hace a los medios públicos. Aquí hay que reivindicar lo público frente a lo gubernamental y hay que diferenciar lo uno de lo otro. Finalmente, el tema del linchamiento mediático. Tiene que actuarse con todos actuando de la misma manera, medios públicos y privados. En el caso de, si bien pudo haber existido linchamiento mediático, en el caso de Sandra Correa y de María Augusta Calle, pues con Elsie Monge los medios públicos hicieron algo más o menos similar. Para los señores panelistas, ¿qué opinan, por favor, sobre el hecho de que se haya eliminado al representante de las facultades de comunicación social del Consejo de Regulación? Ahora escuchemos lo que opina otro catedrático sobre este mismo tema. Se trata del doctor Mauro Servino, profesor investigador de la Flaxo. La posibilidad de aplicar ese criterio, de efectivamente redistribuir las frecuencias, estaba atado en el anterior proyecto de ley a la aplicación plena del informe de la Comisión de Auditoría de las Frecuencias. Esa disposición contenida en la transitoria 10ª del proyecto de ley ha prácticamente desaparecido, se mantiene solo una parte y por lo tanto creo que viene a faltar, ¿no es cierto?, el mecanismo que permite la aplicación de este criterio de la redistribución de las frecuencias. Les pregunto qué opinan de eso, porque si tenemos que empezar un nuevo proceso para establecer cuáles han sido las frecuencias entregadas de modo fraudulento, ilegítimo, ilegal, ¿cuánto tiempo va a pasar? ¿Qué sucederá con el sector comunitario, que como sabemos en el Ecuador es prácticamente inexistente? La otra preocupación que tengo es que del Consejo de Regulación, que anteriormente estaba conformado en el anterior borrador por 7 miembros, de los cuales había una participación de la sociedad civil, de las universidades, contenía una idea innovadora con respecto a los esquemas que existen en el mundo. Creo yo que hemos hecho un retroceso a propósito de la reducción a 5 y que solamente el Estado esté representado en este Consejo.
opinión de estos profesionales de la docencia hace referencia a la creación del Consejo de Regulación de Medios, que tendrá atribuciones en ámbitos como el acceso a la información, contenidos y franjas horarias, elaboración de reglamentos y de informes para la adjudicación de frecuencias, entre otras competencias. Así que, ¿qué nos puede decir Luis al respecto de estos cuestionamientos o preguntas que se hace Mauro Servín? A mí lo que me parece es que hay que entenderle al Estado como el ente que representa a la sociedad en su conjunto. No puede entenderse de otra manera. Entonces, cuando el Consejo está planteado con su conformación por alguien de la función ejecutiva, por un representante de los Consejos Nacionales de Igualdad, por un representante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, otro de los gobiernos autónomos descentralizados y un representante del Defensor del Pueblo, está representada gran parte de la ciudadanía. Es decir, si vamos a decir que también tiene que estar ahí representantes de las escuelas, también podríamos decir entonces de los estudiantes, de los periodistas de esto, y comienza a abrirse y después van a decir los de las radios comunitarias, bueno, nosotros también, nosotros no necesariamente participamos en las escuelas de comunicación, pero también nosotros. Entonces va a darse un espacio extremadamente grande que no me parece pertinente. Yo repito, tenemos que entender al Estado como el espacio que nos representa a todos y todas las ecuatorianas. Giselle, ¿cuál es su opinión al respecto? Y también sobre el papel de la superintendencia que se crea, la superintendencia de información como el ente que sería el encargado de tomar las medidas sancionadoras. Bueno, en general nosotros hemos recibido también el proyecto de ley ya el jueves de la tarde, entonces como red tenemos que analizar todos estos temas. Ese análisis todavía no se ha dado con más tiempo para ver cada artículo. Sin embargo, tenemos que decir que una superintendencia lo que hará es ejecutar las decisiones, porque en este momento también lo que tenemos es una serie de reglas, una serie de normativas que se van a dar, pero necesitamos ejecutar todas esas sanciones que se dan administrativas, de llamados de atención, que tienen que llegar hasta ahí, como decía antes Rommel, o sea, no vamos a llegar a un tema de clausuras y cierres de medios de comunicación. Sin embargo, debe haber un cuerpo colegiado que pueda poner en práctica todo lo que se dice aquí en la ley. Hablando de todos los temas en general, por ejemplo, el de la auditoría de frecuencias, que nos parece sumamente importante. Si no se respeta la auditoría de frecuencias con todo lo que ya está fehacientemente comprobado, no vamos a llegar a democratizar el espectro radioeléctrico. Y esa es una preocupación grande que tenemos, sobre todo los medios comunitarios. Estamos con el 34% del espectro radioeléctrico, pero si hablamos solo de lo disponible no queda nada. Entonces, al reservar el 34% de todo el espectro radioeléctrico, tiene que ejecutarse la auditoría de frecuencias, pedida por Constitución, aprobada por el pueblo ecuatoriano en consulta popular, y que tiene que tener todos los reglamentos y las condiciones para que eso se dé y podamos democratizar el espectro. Y esto de la distribución de las frecuencias, Rommel, es un asunto que también no solo preocupa, sino que llama la atención el cómo se va a hacer, porque ahí entra también la seguridad jurídica. ¿Cómo sería el procedimiento para esta distribución equitativa de frecuencias? Yo les voy a pedir aquí un favor. Voy a tratar de hacer un poco de pedagogía para la ciudadanía, y todos los temas mencionados son importantes, así que tal vez me tome más que un par de minutos. En primer lugar, todos los derechos de los concesionarios legítimamente adquiridos serán respetados por el Estado, y solo una vez que termine el plazo de la concesión se adaptarán a las reglas establecidas en esta ley. Así que quien ha actuado correctamente no tiene por qué preocuparse. ¿Y las radios comunitarias tendrán que esperar entonces para recibir lo que le corresponde según la ley? Las radios comunitarias recibirán las frecuencias con los mecanismos que voy a explicar a continuación. Primero, la reversión de las frecuencias mal obtenidas, y usando precisamente el informe de auditoría de frecuencias según reza la transitoria décima que fue aprobada, donde claramente se remite al informe de auditoría de frecuencias. Es decir, lo que Mauro Servino temía, que ese párrafo se sacara de la ley, no ha sucedido. Ese párrafo continúa en la ley y la auditoría de frecuencias sigue siendo la referencia para realizar la redistribución de frecuencias. Esto quiere decir que el que ha obtenido ilegalmente una frecuencia debe devolverla al Estado, y esas frecuencias deben ser redistribuidas en favor de los que nunca han tenido frecuencias, en este caso en favor de los medios comunitarios, que son prioritarios según la ley. Por otra parte, se ha mencionado el tema
del Consejo de Regulación, de la Superintendencia y también del Consejo Consultivo. Yo quiero explicarle a la ciudadanía de qué se trata esto. El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación tiene la obligación de generar las políticas públicas y los reglamentos para que los derechos de la comunicación puedan ser aplicados. Si hay un conflicto de derechos, si hay un reclamo, el juez administrativo competente para resolver ese reclamo y hacer valer los derechos de los ciudadanos es el superintendente de la comunicación y la información. ¿Ya? Pero además de eso, hay un consejo consultivo integrado por los actores de la sociedad, los cuales tienen posibilidad de manera consultiva, como lo dice su nombre, de aportar para el desarrollo de políticas públicas y de mecanismos que permitan la aplicación y el respeto de los derechos de la comunicación. Estas tres instancias tenían que conformarse de alguna manera. Lo razonable, decía Semplades, es que el Consejo de Regulación, igual que cualquier otro sector estratégico del Estado, esté habitado solamente por representantes del Estado central, del Ejecutivo. La posibilidad que se barajaba frente a esto, que es técnicamente razonable, es hacer una conformación de carácter más político, con mayor legitimidad social. Y en ese sentido, Luis Dávila tiene razón al señalar que la representatividad del Consejo, del Ejecutivo, del Legislativo, de los consejos de igualdad, de los gobiernos autónomos descentralizados, que son los municipios, las parroquias, los gobiernos provinciales, y del Defensor del Pueblo, es una conformación políticamente más democrática y más representativa de todo el Estado en su conjunto. En cuanto al Consejo Consultivo, ese es el lugar de los ciudadanos, y su conformación es realizadores audiovisuales, un representante de los comunicadores sociales, un representante de las organizaciones ciudadanas y de promoción de la cultura, un representante de los profesores universitarios para un poco satisfacer la duda de José Villamarín, y un representante de los estudiantes de comunicación, de todos los estudiantes de comunicación. Estarían en este otro ente. En este consejo. Y para organizar esa representación, el Consejo Electoral organizará las elecciones. Isabel, hay un tema que me gustaría profundizar contigo. Rommel señalaba, quienes adquirieron de manera irregular las frecuencias tendrán que devolverlas al Estado, pero no creo que las quieran devolver así de manera, bueno, sí, realmente reconozco que la tuve mal y tome nomás. Tiene que haber un procedimiento. Yo no sé si conservó, es una pregunta para el doctor Rommel Jurado, la transitoria en la cual se hablaba de plazos justamente para entrega voluntaria, reconociendo el vicio legal y la ilegitimidad de la adjudicación, ¿cierto? Entonces, yo creo que esto sería muy importante que lo podamos profundizar para saber cuál sería el procedimiento. Claro. ¿Por qué razón? Porque pasado un tiempo, establecía el texto, pasado un tiempo se iba a aplicar de facto la reversión con penalidades, ¿no es cierto? Con penalidades que tenían que ver con los beneficios que a ese adjudicatario le dio esa frecuencia. En este sentido, sí, yo quería manifestar esta distancia que desde un conjunto de organizaciones sociales, ciudadanas, hemos tenido con la autoridad de aplicación de la ley. Esta es una cosa que no nos termina de conformar. Es decir, que no sea una autoridad colegiada en la cual esté el Estado y esté la sociedad civil organizada, nos desilusiona, digamos. Esto no es lo que soñamos, valoramos los aspectos positivos de la ley, pero que haya un superintendente, un consejo de regulación, es una cosa que no termina de cerrarnos a todos, digamos. Y por el tema de, si me permiten, de la superintendencia y de la transitoria décima, este tema de la reversión. Me preocupa, y vamos a hacerlo en clave de pregunta, que en la transitoria décima se hable de que una serie de causales, ¿sí? Las frecuencias para revertir, las que no han sido otorgadas por autoridad competente y en fin una serie de cuestiones, pero no se especifican los vicios legales. Es decir, a mí me preocupa que el informe de auditoría de frecuencias no se aplique en su integralidad, no se utilice un trabajo hecho por mandato constitucional, como decía Gisela, y esto quede en cabeza y bajo responsabilidad de la superintendencia. Esa sería una preocupación. El artículo 26 de la Ley de Comunicación hace referencia al linchamiento mediático. Esta norma prohíbe la información reiterativa que afecta al desprestigio o desprestigie la reducción de la credibilidad de una persona natural o jurídica en los medios de comunicación social. Así que queda abierta la pregunta a su análisis. Vamos con usted, Luis, el linchamiento mediático.
La palabra linchamiento mediático es un poquito dura y quizás eso es lo que lleva un poco de... Un minutito va a tener, ¿ya? Así que rapidito. Bueno, es lo que lleva un poco de preocupación a determinada gente. Pero las personas que han sido efectivamente linchadas mediáticamente saben lo complicado que es eso. Es terrible cuando a una persona simplemente le ponen un titular que... pueden decir, no se le está acusando de nada, pero ya pusieron el titular ahí diciendo fulanito, qué sé yo, hizo tal cosa que no estaba de acuerdo a las normas. Esa persona ya queda marcada, porque la gente que leyó eso dice, ah, no, este fulano ha sido una persona que se va por lo ilegal, que hace cosas chuecas, que hace cosas torcidas. Esa persona queda marcada. De ese linchamiento de lo que estamos hablando. Es muy complicado que a una persona se le tache en los medios de comunicación. Vamos con Giselle. ¿Qué tendría que hacer una persona, según los procedimientos de la ley, que se sienta linchada mediáticamente? ¿Acudir al consejo, acudir a la superintendencia? Bueno, ahí hay el consejo también consultivo, que es uno de los espacios que tiene también como más acceso a la ciudadanía, pero sobre todo tiene los derechos de réplica, tiene los derechos de rectificación. Entonces, un medio que haya hecho eso con una persona tiene la obligación de abrir el mismo espacio en el mismo horario para que esa persona pueda poner también su opinión. Ahora, nosotros creemos también desde Corape que no hay peor derecho que el que no se ejerce. Y si la ciudadanía no ejerce los derechos, si la ciudadanía no se organiza y no hace vedurías ciudadanas con respecto a lo que pasa en los medios de comunicación, esto se queda bonito en papel y no pasa absolutamente nada más. Entonces es importante que sea la ciudadanía la que empiece a actuar frente a la ley. Y se acabó el tiempo. Rommel, ¿cuáles son las sanciones? Un medio de comunicación está obligado a rectificar, pero no lo quiere hacer. Lo hemos visto en muchas oportunidades. ¿Qué sanciones hay? Las que había señalado, ¿no? Disculpa pública, lectura de la disculpa pública y multas que aumentan progresivamente. Pero quisiera aprovechar brevísimamente para decir que, en efecto, cuando alguien ha obtenido ilegalmente algo que no le pertenece, una frecuencia de radio y televisión, que es de todos los ciudadanos y tiene un procedimiento para ser adjudicado, pero cuando alguien ha comprado, ha hecho que una autoridad pública de manera ilegal le entregue estos bienes, no ha cumplido los informes o los requisitos, no ha pagado las tarifas. El que ha hecho esto, según la transitoria décima, para tranquilidad de Isabel y de todos los ecuatorianos, van a ser revertidas las frecuencias. Y el informe de auditoría de frecuencias tiene un peso que no es de fuerza vinculante, pero sí un espacio orientador que identifica las irregularidades y quiénes las cometieron. Y en función de ese informe se va a proceder a trabajar en la reversión de frecuencias. Vamos con Isabel. ¿Quedó satisfecha la preocupación que tenía en torno a...? Yo creo que hay que seguir charlando este tema. Es importante la aclaración y la tenemos en cuenta para seguir analizando y seguir siguiendo como ciudadano este proceso. Respecto del linchamiento mediático, en lo personal tengo la impresión de que es una figura poco útil, por más importante que pueda parecer. ¿Por qué razón? Porque la aplicación de los otros artículos en los cuales justamente se tiende a solucionar en tiempos cortos estas afectaciones de derechos, impedirían ya las posibilidades del linchamiento mediático, es decir, la reiteración en el menoscabo a la dignidad, por decir algo, ¿no es cierto? Me gusta más el tema de violencia mediática que tiene la legislación argentina, por ejemplo. Es muy interesante revisar cómo se establece el tema de violencia mediática. Se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo, Isabel. Queremos señalarles también que invitamos a este programa a algunos representantes de otras tendencias políticas, también de otros medios de comunicación, pero ellos no aceptaron la invitación. Les quiero mencionar: Vicente Ordóñez, presidente de la Unión Nacional de Periodistas de la UNP, se excusó. También Wilson Moposita de Sonorama y Francisco Herrera Arauz, director del periódico en línea Ecuador Inmediato. Ellos les llamamos, pero lamentablemente no quisieron estar en este espacio. Dicho esto, nos vamos a la pausa. Quédese con nosotros. Regresamos con más en Pulso Político. Seguimos
Seguimos en Pulso Político en vivo analizando la ley de comunicación que fue aprobada el pasado viernes en la Asamblea Nacional. La ley desarticula el monopolio de los medios de comunicación en el país o la concentración de los poderes mediáticos con una distribución equitativa en el espectro radioeléctrico. Plantea así la reversión de frecuencias ilegalmente conseguidas y la redistribución de las mismas, de tal manera que exista un 34% asignadas a medios comunitarios, un 33% a medios públicos y un 33% a medios privados. Democratización de la comunicación. Giselle, ¿de qué se trata esto? ¿Crees que está realmente amparada en esta ley? Bueno, eso es lo que más amparado está en esta ley y es lo que a nosotros, por lo que hemos venido luchando muchísimos años, 50 años que existen medios comunitarios en el Ecuador y que no han sido reconocidos, sino hasta el 2008 con la Constitución, y hoy con esta ley se les reconoce un 34%. En el Ecuador lo que más ha habido es concentración de medios. Se habla de personas que tienen más de 50 frecuencias en su propiedad y eso lo que hace es monopolizar también o concentrar las opiniones, los criterios, lo que hace que la democracia no se pueda cumplir con eficiencia. ¿Qué pasa? Si nosotros desde un solo lado damos al público, a la ciudadanía, un solo criterio y estamos solamente por ahí enfocando nuestros noticieros, nuestros programas, entonces la ciudadanía no tiene otras fuentes de información y comunicación para formar su propio criterio. Hoy con el 34% garantizado para medios de comunicación comunitarios y el 33% para públicos y el 33% para privados, lo que hacemos es tener una pluralidad de voces, de tal manera que sea el ciudadano y la ciudadana la que pueda decidir con respecto a lo que ve y claramente identificado. Eso es otro aspecto muy importante, que los medios tienen que identificar su postura para que la ciudadanía decida y forme su criterio con respecto a qué es lo que quiere hacer, cómo quiere actuar y posicionarse frente a determinados temas. Rommel, ¿existe la cantidad de interesados en el ámbito comunitario para este 34% de frecuencias? He escuchado algunos señalamientos en el sentido de que, bueno, ¿para qué le dan 34% si no va a haber ni los recursos, ni la capacidad, incluso de conocimiento, como para utilizar este 34%? Muchos espacios, muchos sectores de la ciudadanía organizada quieren tener la posibilidad no solo de acceder a los medios de comunicación para decir su palabra, sino tener medios de comunicación propios. Esto es posible con esta redistribución, pero además es posible porque la propia ley prevé actos de acción afirmativa. Por ejemplo, permitir exención de impuestos para la importación de equipos destinados a la radiodifusión y televisión comunitaria, capacitar a las organizaciones ciudadanas para que puedan administrar, pero también producir contenidos comunicacionales de una radio, darles préstamos para que inicien su gestión a tasas o intereses cómodos y en plazos grandes. Esto implica que el Estado hace un esfuerzo por promover el empoderamiento de los ciudadanos en la comunicación a través de tener medios propios de comunicación o acceder a otros medios de comunicación a los que lastimosamente no se podía hasta ahora. ¿Es suficiente con esta capacidad de tener frecuencias como para que el ciudadano se empodere, utilizando la palabra de Rommel, en la comunicación? No es suficiente porque está la otra parte, o sea, la parte de la exigibilidad de derechos. Tenemos garantizado por ley la redistribución, pero tenemos la responsabilidad como ciudadanos justamente de acudir a los órganos competentes para reclamar que nuestros derechos como receptores de estos productos de los medios de comunicación respeten nuestra necesidad de información relevante, respeten nuestros derechos y hay a dónde ir a hacerlo y hay mecanismos claros y reglas de juego. El impedimento de que se monopolice es fundamental. Por desgracia, no existe el impedimento de que se formen conglomerados mediáticos, es decir, medios gráficos, la acumulación de medios gráficos y frecuencias de radio y televisión, lo que forma un conglomerado mediático, eso no está contemplado. Es súper saludable que se impida la acumulación de frecuencias en pocas manos. Esto es una conquista democrática gigantesca para el país. Bien, Isabel, y en honor al tiempo también hemos recogido algunas publicaciones en la web de medios internacionales que escribieron al mundo sobre la aprobación de la ley de comunicación. Veamos el siguiente video. Los ojos del mundo se han volcado hacia Ecuador.
La web se llenó de titulares con el desenlace que dio este viernes pasado la votación de la Asamblea Nacional sobre la Ley de Comunicación, que ha esperado más de 1.300 días. El mismo día, viernes 14, Colombia amaneció leyendo un editorial compartido por los medios privados de ese país con una crítica contra dicha ley, imprimiendo en sus titulares "Estocada final contra la libertad de prensa en Ecuador", texto propuesto por la Asociación Colombiana de Editores de Diarios y Medios Informativos. Paradójicamente, el diario colombiano El Espectador, con más de 125 años de existencia, en esa misma editorial publica una foto fuera de contexto, en la cual muestra a Pedro Restrepo con su boca cubierta en rechazo a la mordaza, foto tomada por AFP en el 2004, lo cual fue inmediatamente tachada de terrible desatino por María Fernanda Restrepo. Y Pedro Restrepo anotó en su página de Facebook que esta foto es de cuando el expresidente Sixto Durán Ballén les prohibió hacer su protesta en la Plaza Grande y dice: "Respaldamos la libertad de expresión con investigación y responsabilidad". Además, la pronunciación de la Sociedad Interamericana de Prensa tachó de retroceso histórico para la región la Ley de Comunicación aprobada en Ecuador, porque a su juicio consagra la violación de los derechos humanos y la censura previa, y coloca al presidente Rafael Correa en la posición de gran editor. Ahí está lo que veíamos en el reportaje, la reacción internacional desde, incluso antes, pero también cuando ya se aprobó la Ley de Comunicación. Sí, no me sorprende en absoluto esto, porque son los mismos que aquí han monopolizado la palabra, han monopolizado los medios de comunicación. Son los mismos que forman la CIP, son los mismos que a lo largo de la historia han construido un solo relato de la realidad latinoamericana y ecuatoriana en nuestro caso. Así es que digan eso no me preocupa en absoluto. Yo creo que tenemos que ver lo que dice la Constitución. La Constitución te plantea que tiene que ser, este es un Estado representativo, participativo y en el ámbito de la comunicación, deliberativo. Para que sea deliberativo, todos los ciudadanos tienen que tener la autonomía de tener el derecho de libertad de información, de libertad de expresión, de libertad de opinión. Tiene que haber una ciudadanía que genere esto y tiene que haber un espacio público independiente que no es lo que ha habido en este país. De eso se trata. Rommel, la utilización de esta fotografía de Pedro Restrepo se enmarca dentro de una irregularidad, algo que no debería ser un medio de comunicación como para ser sancionado. Miren, no solamente me parece una práctica ilegítima, abusiva, llena de falsedad. Me parece que esta es la estrategia que van a desarrollar los que han tenido el privilegio de la comunicación, la concentración de la palabra en su favor, los que se han favorecido de esa concentración para obtener réditos políticos y económicos, van a luchar con uñas y dientes para que estos privilegios no sean arrebatados. Intentarán lo que hicieron en Argentina, demandas legales. Intentarán volcar a la opinión pública en contra de este proceso que es democrático y avanza. Pero los ciudadanos ni son tontos ni no tienen capacidad de liberación, se dan cuenta de lo que hacen. No está de más, sin embargo, decir que este tipo de actuaciones desatinadas, por decirlo menos, ilegales desde mi perspectiva, van a continuar produciéndose. La manipulación va a ser el mecanismo con el que defiendan sus privilegios. Y el hecho de que se utilicen estos elementos como mecanismo de manipulación, como señala Rommel, puede llegar al ciudadano. O sea, el ciudadano en algún momento puede decir, sí, realmente nos quieren coartar la libertad de expresión. Bueno, esto ha estado pasando durante estos 4 años de debate de ley de comunicación, en los cuales las empresas privadas y sus aliados políticos han instrumentado una campaña justamente para desprestigiar este proceso que ha tenido participación ciudadana. Entonces, están defendiendo la libertad de prensa, que es un derecho patrimonial, y hay que acordarse, la propiedad concentrada se devora la libertad de expresión de todos los demás, es decir, los que no tienen acceso a la posibilidad económica y simbólica de comunicar públicamente. Entonces, esto está saldado, está promovido en esta ley aprobada. Entonces, yo creo que es una campaña que vamos a seguir
seguir sufriendo. Como dice Rommel, las voces de pocos se han escuchado mucho. La licenciada Gisela, me voy con usted. Esta ley de comunicación fue socializada y debatida a nivel de todos los sectores de la sociedad. Cuéntenos, según su experiencia, si esto es cierto o no. Bueno, nosotros inclusive hemos participado como conjunto de organizaciones sociales de comunicación en la elaboración de los borradores que hubo de la ley de comunicación. Como CORAP hicimos caravanas de la comunicación donde recogíamos los criterios de la gente, de la ciudadanía, diciéndole qué espera usted de esta ley y qué espera de los medios de comunicación, y hemos entregado por diversos espacios y por diversas herramientas a la legislación, a la asamblea, a la anterior y a la nueva. Entonces nos ha recibido también la presidenta, y eso hay que reconocerlo, la presidenta de la asamblea nos recibió para escuchar nuestros argumentos, nuestras preocupaciones, y se han incluido algunos temas. Ahora, lo último, ya los últimos cambios, por cuestiones de tiempo, suponemos, no fueron socializados ya públicamente, pero se los conocieron ya el día del debate. Sin embargo, creemos que hay que participarlo así y decirlo. La ciudadanía puede tener las herramientas para entrar y participar en esta ley y en diversas leyes. Quiero ahora, ya para concluir, un mensaje final muy corto, de menos de un minuto de cada uno de ustedes con respecto a la ley de comunicación, y vamos a comenzar contigo, Rommel. La celebración. Yo creo que este es momento de celebración. Los procesos de lucha por los derechos no se acaban con la expedición de las leyes, pero este es un hito importantísimo. Hay que celebrar esta ley. Isabel. Reconocer el enorme avance democrático que tiene la división del espectro, reconocer el avance democrático que supone la producción, la protección de la producción nacional, y esto no hablamos, ¿no? Pero es para otro programa completo. Seguir participando como ciudadanos, seguir vigilantes en el proceso de reglamentación y de aplicación de la ley. Viene una batalla muy dura, porque hay actores nacionales e internacionales que van a estar interesados en que esto no se pueda hacer. Luis. El ejemplo que ha dado el Ecuador al mundo, esto me parece importantísimo, poniendo una ley de comunicación tremendamente importante, democratizadora, que democratiza la palabra, pero además en condiciones como las de los otros países, donde los medios de comunicación privada siempre han tenido la sartén por el mango, donde nadie se ha achicado, donde nadie ha dicho no, con ellos cuidadito, ellos tienen mucho poder, donde pese a ese poder que han tenido, se ha logrado poner una ley extraordinariamente buena. Para finalizar, ¿crees que esta ley de comunicación, además de tu mensaje, servirá de ejemplo tal vez para otros países de la región que quieran caminar por el mismo sendero? Absolutamente. Incluso hemos recibido llamadas de otros países ya para que vayamos a exponer cómo ha sido el camino ciudadano, el camino de organizaciones, para que se les escuche también en sus diversos estamentos, ¿no? Las asambleas o los congresos. Porque esto es un ejemplo, como han dicho aquí. Esto no pasa en otros países y además en los términos en los que están determinados acá. Por eso es que más que nunca debemos de estar atentos como ciudadanos y ciudadanas a que esto no sea solamente papel y que sea una bonita ley, sino que los ejerzamos con autoridad y que vayamos y que fundemos medios de comunicación comunitarios con el derecho que tenemos los ciudadanos y ciudadanas a organizarnos. Ese es uno de los mensajes más fuertes que tenemos que dar en este momento, porque no es cierto que no hay suficiente gente que quiere medios de comunicación. Lo que no ha habido son los espacios. Hoy los tenemos y es momento de que la ciudadanía se organice y participe de esta ley y que la pongamos en la práctica. Entonces a eso llamamos. Muy bien, con este llamado que hacen nuestros panelistas nos vamos a despedir de este espacio, este pulso político en el que hemos analizado durante 55 minutos lo que ocurre en torno a la ley de comunicación. Hay muchos otros temas que tal vez quedan pendientes para otro momento, para otro análisis, lo que tiene que ver con la producción nacional, que lo estábamos hablando incluso antes de entrar a este espacio, pero bueno, el tiempo se nos fue. En todo caso, les quiero agradecer muchísimo por haber atendido este espacio de pulso político. También felicitar nuevamente a los padres que están ahora mismo disfrutando de este espacio, pero también disfrutando de su día. Muchísimas gracias a ustedes por haber estado con nosotros y un abrazo enorme. Hasta una próxima oportunidad.